La mercancía, decíamos, desde el punto de vista transportación, la mercancía se mueve, tiene movilidad a través de los diferentes medios de transporte. Ya veremos eso más adelante. Lo que sí es importante que entendamos es que la mercancía se convierte en carga. La mercancía pasa a ser una carga. La carga, por sí misma, tiene la connotación de esta mercancía, la movilidad de la mercancía de un lugar a otro. Influyen los medios de transporte. Bueno, la mercancía puede ser envasada. Vamos a ponerlo acá abajo. La mercancía puede ser envasada o no envasada. Vamos a dejar ahorita de lado la parte de, ya envasada. Esta se le conoce como carga a granel. ¿Sí? La carga a granel, ahí está. La carga a granel, bueno, ven en la ilustración, ven un avión con la trompa abierta hacia arriba, así es como cargan los aviones que son exprofeso para carga. El transporte en general fue diseñado. Fíjense ustedes que lo curioso es que el transporte, sus orígenes son para el movimiento de carga. Y en el camino, pues se fue encontrando que también podían tener transportación de personas, movilidad para las personas. Hoy en día tenemos grandes flotas de aviones, barcos, camiones y demás para el transporte de personas, pero es mucho mayor. Y aunque no lo vemos porque no lo usamos, las modalidades para el transporte de la carga. ¿Ok? La carga es toda aquella mercancía que tiene que ser distribuida. ¿Sí? Durante el trayecto la conocemos como carga, el cargamento, la carga, etc. Y hay muchos tipos de carga. Hay transporte de carga pesada, la movilidad de bienes de gran tamaño que tienen que llegar al punto adecuado. A todo esto se le llama la cadena logística. ¿Cómo llevar una mercancía de un lugar a otro? Pues es importante determinarlo, porque cada carga tiene sus particularidades. ¿Sí? Surgen hace poco también los famosos contenedores y el transporte se adecuó al movimiento de contenedores. Anteriormente casi todo viajaba como bultos de carga dispersos. Desde la utilización del contenedor cambia la concepción de la logística. Sí, pero todo tiene que ver con el tipo de carga. Tenemos transporte de carga pesada, básicamente en cuatro niveles, que son el marítimo, el aéreo y los dos terrestres, que es el ferrocarril y el camión, ¿sí? La carretera. Vamos a ver, miren ustedes, la carga a granel, como les estaba diciendo, no está envasada, pero sí tiene un volumen y un peso determinado. Tenemos carga a granel sólido, todos aquellos granos, piedras, minerales, etcétera, que no requieren ser envasados y que sería absurdo envasar. Y yo recuerdo mucho que hace algunos años, en el 2014, 2015, estuvimos trabajando para una empresa minera, de las mineras pequeñas, ni siquiera de las grandes. No creían que era como Ternium o Minas México, ¿no? Eran mineros, eran pequeñas empresas de personas que habían denunciado el mineral en sus propiedades y que se asociaban con alguna otra persona que proveía la maquinaria y sacábamos piedra en breña. El mineral de hierro, que por cierto Colima, la parte sur de Michoacán y alguna parte de Jalisco, de la parte sur de Jalisco, que colinda con Colima, son riquísimos en mineral. Digo, para muestra un botón, ¿dónde está situada Alzada? Alzada está situada
en la parte norte del estado, casi colindando con Jalisco. En el pueblo de Teotihuacán, que está cercano a Colima, está a menos de 1 hora de camino, hay grandes yacimientos de mineral y mineral de hierro. No por nada, las tormentas eléctricas aquí en Colima son muy, muy conocidas, ¿sí? Cuando viene un temporal, pues aguas, porque tenemos que desconectar casi todos los aparatos, porque la rayacera, como le llaman aquí, es muy fuerte. Eso no sucede, por ejemplo, en la Ciudad de México. La Ciudad de México no tiene ese tipo de tormentas eléctricas. Suele haber una ya cada venida de obispo, pero no hay, no es como aquí. Aquí cada año por lo menos tenemos 2, 3, 4, 5 tormentas eléctricas, y eso se debe a que el perímetro de la ciudad, todo el perímetro, ¿sí? Está lleno de cerros que tienen gran cantidad de hierro. Algunos son explotables, otros no. ¿De qué depende? Pues de la cantidad de hierro que haya, de la beta que le dicen. Bueno, para no hacerles el cuento largo, estuvimos trabajando llevando mineral de hierro, haciendo la exportación de mineral de hierro a China. Quiero decirles que en este momento la exportación de mineral está muy complicada. El gobierno, para evitar, pues, de alguna manera, su papel de regulador del comercio, ha evitado, le ha puesto muchos permisos y muchas trabas, muchas restricciones no arancelarias a la exportación de hierro. Nuestro principal comprador eran 2 países, China e India. ¿Sí? Bueno, nosotros movíamos la carga a granel en una góndola como la que se ve ahí, eso se llama góndola, ¿sí? Y lo llevábamos al puerto. Lo almacenábamos en un patio porque un barco, para que sea rentable el fletamento de un barco para poder llevar la mercancía, debe tener por lo menos una cantidad fuerte de toneladas que soporta. Bueno, el acopio de la carga granel era de aproximadamente 50,000 toneladas. Aproximadamente, algunas más, algunas menos, más o menos 50,000 toneladas. Y si ustedes hacen la cuenta para mover 50,000 toneladas, pues lleva tiempo. Vamos a aprender todo eso por aquí. ¿Vale? Entonces teníamos carga sólida, a granel sólida. Cuando se transporta líquido, por ejemplo, las grandes pipas que vemos en la camioneta, en la carretera, perdón, los grandes transportes, los grandes medios de transportes que pasan por la carretera y que llevan incluso carga explosiva, llevan carga líquida. Toda aquella mercancía que no está envasada y que viaja en medios de transporte así en su estado natural y que es contenida por algo que no es un envase, se le conoce como carga a granel. ¿Alguna duda hasta aquí? No, profe. ¿Todo bien? No, todo bien. No, todo bien, profe. Perfecto. Gracias, bienvenido José, que nos acompañaste. Es que se me ¿Tenemos? olvidó. Estaba haciendo unas cosas y me acordé. Se te olvidó que tenías clase, ándale, vas. Se me va a olvidar que te tengo que calificar, vas a ver. Ya me ofendiste, canijo. No, es que acá me estaban apurando haciendo unas cosas. ¿Estás trabajando o qué? No, aquí en mi casa, deberes. Jule. Ni modo. ¿Estás casado o qué? No, pero Ay, así como se si están poniendo fuera. las cosas, no. Pero la mamá hace como el papel de la esposa, casi, casi. Espérate a que te cases. Ya ni modo. Sale. Tenemos dentro del grupo de carga, la carga es todo lo que movemos, volvemos a lo mismo. La carga es la mercancía que se va a mover. Tenemos carga peligrosa, es la carga que por ella misma nos puede causar algún problema. Bastantes veces hemos visto cómo explotan las pipas cuando van cargando gas. El gas, quiero aclararles algo. En la parte de atrás decíamos, en esta que hay granel sólido y granel líquido. También hay granel gaseoso, pero quiero aclararles que por la presión y temperatura a la que viajan los gases, generalmente se hacen líquidos. Entonces, cuando vemos grandes pipas viajando con gas, LP, licuado, es una mezcla de butano y propano que utilizamos en las casas. Ese gas prácticamente viaja como líquido.
es líquido. Si ustedes abren un tanque de gas de los caseros, ¿sí?, que contienen una carga a granel, que es el gas, van a ver que sale el gas. Sale, incluso a veces se ve cuando está libre de las mangueras y todo. Si le abren a la llave, se ve como que sale vapor o algo así. Sale el gas, ¿no? En realidad el tanque está lleno de líquido. Y lo que va pasando es que de acuerdo a la decantación del producto y a la evaporación, decantación es cuando se hace líquido, evaporación, perdón, sí, decantación es cuando se hace líquido y evaporación es cuando se hace gaseoso, el líquido suelta el gas. Pero en realidad lo que consumimos como gas es líquido. Utilizamos el vapor, digamos el proceso de gas, evaporización del líquido, pero en realidad viaja como líquido. Por eso aquí no incluí el viaje de gases. Aunque, por ejemplo, el hidrógeno, el nitrógeno, el oxígeno incluso, se hacen gas. ¿Ok? Ya aclarado el punto, tenemos granel sólido, granel líquido. No hay de otro. Bueno, carga peligrosa es aquella que nos va a dar algún tipo de problema en su manejo. Necesitamos manejarla con equipos especiales. No puedo transportar carga peligrosa en transporte normal. Y de hecho, la ley aduanera, en algunos de sus artículos, prevé que la estadía en puerto de carga peligrosa, carga inflamable, es de 3 días máximo, porque tiene que salir. ¿Sí? ¿Por qué? Pues que puede causar algún problema, imagínense un estallido en la aduana. Luego tenemos la carga perecedera. Si voy muy rápido me dicen, es que ya me queda poco tiempo. La carga perecedera es aquella que tiende a echarse a perder. Básicamente es carga orgánica y que tiene una fecha de caducidad, ¿sí? Por ejemplo, los limones, por ejemplo, los melones, todo lo que es mercancía del reino vegetal o del reino animal incluso, cuando ya es despojo. El reino animal son todos los animales y podemos comerciar animales vivos, ¿sí? Pueden ser mercancía los animales vivos como tal, que ellos no tienen una cuestión perecedera, pues están vivos, y lo que son los despojos, la carne, los restos, etc. Bueno, esos restos de animales evidentemente se echan a perder por la putrefacción natural de la carne, ¿sí? Se agusana, como se dice. Pues todo eso hay que tomarlo en cuenta para su traslado. Cuando es perecedera, requieren equipo especializado para su traslado. Aquí vamos a determinar pues, cuál es ese equipo. ¿Ok? Lo mismo los vegetales. Lo mismo algunos compuestos químicos que por su espíritu, por su composición esencial, pudieran ser sujetos a esta caducidad. A toda esa carga que sufre una caducidad se le conoce como carga perecedera. Básicamente está caracterizada por las frutas, las verduras y los despojos animales que requieren ser transportados de manera rápida y que aún refrigerados pueden echarse a perder. Solamente bajo congelación es como se pueden preservar. ¿Ok? Entonces tenemos ya carga granel, toda aquella que no es envasada, puede ser líquida o sólida, carga peligrosa, toda aquella mercancía que por sí misma puede causar un problema, carga perecedera, toda aquella que requiere ser movida para que no se eche a perder. ¿Sí? Hasta ahorita. ¿Alguna duda o pregunta? ¿No? Ninguna, profe, todo bien. Vamos a la que sigue. Aquí vean ustedes la transportación de un rino con un helicóptero. Los animales en pie también requieren de cierto tipo de transporte especializado. ¿Sí? Todo este tipo de carga está referida porque de alguna manera toda ella requiere de transporte especializado. Decíamos en la clase pasada, cada mercancía debe tener el envase que debe tener, pero también cada carga debe dársele el tratamiento en la modalidad de transporte requerida para poderla para poder hacerla llegar a su destino. De nada sirve que yo tenga mucha y muy buena mercancía si no no tiene movilidad. Se me va a echar a perder o aquí la voy a tener perennemente en mi inventario. ¿Eh? Todo esto tiene que ver con inventarios, tiene que ver con almacenes, tiene que ver con bodegas y tiene que ver con transporte. También tenemos la carga pesada voluminosa, es aquella que excede las dimensiones normalmente utilizadas. Vamos a entender en este curso que el manejo de la carga, cualquiera de sus
modalidades, ya sea a granel, envasada o como sea, está casi siempre estandarizada a los tipos de transporte. Yo hace rato les decía, un barco de 50,000 toneladas, pues es lo mínimo indispensable para que un barco sea rentable. Si yo voy a fletar un barco, vamos a hablar de los fletamentos más adelante, si yo voy a rentar un barco para mover mi carga, tiene que ser rentable tanto para el armador, para el que tiene el dueño del barco, como para mí como mercader, como comerciante. ¿Ok? Entonces, por eso es importante que adecuemos la carga dentro de esos estándares internacionales a lo mejor posible. ¿Ok? Entonces, finalmente tenemos la carga, hasta ahorita, la carga voluminoso pesada, aquella que excede dimensiones y que por su propia forma, por su propia composición, no la puedo despiezar. ¿Qué ejemplos puedo ponerles de esto? Bueno, les puedo poner ejemplos de maquinaria que muchas veces excede las medidas requeridas o las normas de la carretera y requieren de un cierto tipo de transporte especializado en carga voluminosa. ¿Sí? Lo hemos visto algunas veces en la carretera, enormes maquinarias que van trasladadas en simplemente las traves de los puentes que están construyendo aquí en San Marcos, toda esa carretera que están haciendo de un poquito antes de Atinquique a San Marcos, el movimiento de las traves de esas enormes que conforman los puentes, que se llaman ballenas, por cierto, es necesario moverlas con transporte de muy alta precisión y de tolerando mucho los pesos y las dimensiones. ¿Sí? Se las ingenian los ingenieros en logística. ¿Ok? ¿Hasta aquí dudas? ¿No? Vamos a ver una última lámina antes de irnos. La carga consolidada, esta es muy interesante. Fíjense ustedes, yo a veces necesito mover poca carga, no alcanzo a llenar un contenedor. Y moverla de manera unitaria me saldría muy caro. ¿Qué hago? Pues la consolido en un solo embarque, en un mismo contenedor, en un mismo transporte. Hagan de cuenta que se van a cambiar de casa, para que mejor me entiendan. Se van a cambiar de casa y pues sus muebles son poquitos. Pagar una mudanza a ustedes solitos les va a salir carísimo porque van a pagar toda la maniobra, el combustible, las casetas, todo lo que tenga que ver con la maniobra. Entonces, ¿qué hacen? Acuden a una fletera, como por ejemplo Fletes Manzanillo o Castores, una bola de lugares en donde les dicen, su carga se ve consolidada, señor. Vamos a esperar que nos contraten más personas que quieran mandar carga a donde usted la va a mandar. Y entonces metemos todo en la misma caja del tráiler, pero claro que va separada. Se sabe de quién es cada porción de la carga misma. ¿Sí? Y entonces se manda y allá en lugar de destino se desconsolida, se baja las diferentes cargas de cada persona. Lo mismo ocurre en el mercado internacional. Hay exportadores, importadores que no requieren todo un contenedor, entonces ¿qué hacen? Esperan a que se consolide para que nos lo envíen. A eso se le llama carga consolidada. Cuando se descarga, se desconsolida. ¿Sí? Y hasta aquí le voy a parar. Quiero que prendan sus cámaras, por favor. Regresamos para ver la segunda parte. ¿Qué ole, José? Qué bueno que llegaste, ¿eh? Y sí, Bueno, a ver, Mayra, Avi y Agustín. Avi, Diana. Hola, Avi. Gusto verte, Avi. Me falta Diana Cristina y Mayra Nayeli. Ya casi me voy. Vámonos. Prendan cámaras, no me va a dar tiempo de verlos. Agustín, andas lampareado, ¿qué pasó? Esos desvelos de juventud. Me encandiló el sol. Está bien. Bueno, Diana y Mayra me la deben. Nos vemos al rato, a las 9, perdón. A las 9 nos volvemos a conectar. Bye. Dios. Dios. Adiós.